Hola, ¿cómo están, hijos míos? Una vez más acá, esta vez para hablar de la más reciente película de la franquicia de Mad Max, Furiosa. ¿Y qué les puedo decir? Yo le tenía altas expectativas a esta película porque estaba Anya Taylor-Joy, que me parece una gran actriz, volvía el director y creador de la saga, George Miller, que la rompió en la anterior película. Y bueno, ya habiéndola visto, la verdad me dejó un sabor agridulce. Sí es bastante buena si es que sos fan de la saga porque mantiene los elementos importantes dentro de ella. Todo el apartado estético, los vestuarios, el diseño de producción, la fotografía, las carreras, las escenas de acción, las persecuciones, las balaceras, etc. Increíble e impecable. Pero por otro lado tiene un par de sinsentidos que creo que le restan. Por ejemplo, al inicio te muestran que cuando ella es una niña, la capturan un grupo de locos, ¿no? Que incluso el líder se llama Dementus, para que vean el nivel de enfermos que están. Pero resulta que justo le va a tocar el tipo que, a pesar de estar enfermo, es bastante decente. Entonces la cuida a la niña y no deja que nadie le haga nada ni se le acerquen. Y bueno, la mantiene precisamente como si fuera una niña. Ya cuando le toca el otro enfermo, que es Immortal Joe, que él sí la quiere tener como su esposa porque está más demente, de todas formas es bastante decente y dice: no, pero por ahora no le voy a hacer nada porque es una niña y nadie se le acerque. Oh, qué decentes todos en ese mundo. Pero ya cuando ella por fin logra escapar, resulta que nadie se da cuenta que es mujer, a pesar de que lleva años trabajando ahí, de que ya la vieron volverse adulta, de que no tiene barba, de que evidentemente no se ve grande ni nada. Claramente es una mujer, pero nadie se da cuenta. Y cuando por fin se dan cuenta, a nadie le importa, les valió verga. Es como que, miren, una mujer en este mundo donde casi no hay mujeres. No importa, vale verga. No tiene mucho sentido, tampoco tiene mucho sentido cómo malgastan la gasolina. Esto sí es algo que siempre ha pasado en la franquicia, no es algo solamente de esta película. Podemos nombrar el caso del guitarrista en Fury Road, que andaba botando llamas porque sí y desperdiciando combustible. Pero también en esta, por ejemplo, hay una parte donde Dementus hace que su grupo de motoqueros se pongan a dar vueltas alrededor de él por varias horas, porque te muestran cómo pasa de estar de día a estar casi de noche. Entonces imagínense como 40 motoqueros durante 4 horas dando vueltas solo porque sí, gastando combustible. No tiene sentido. Y ya uno puede decir es que Dementus controlaba la refinería de gasolina, todo ya está bien, pero igual no tiene sentido porque te dicen que se está acabando en todo el mundo y que es un bien sumamente preciado. No lo malgastarías de esa manera. Pero dejando de lado esos pequeños sinsentidos que creo yo se le pueden perdonar a la saga, el mayor de los problemas es que se olvidaron el motivo por el que existe esta película. Se supone que esto era una precuela de Fury Road, donde nos iban a contar la historia de Furiosa. Y no nos cuentan un carajo. Sí nos muestran el desarrollo desde que es una niña hasta que es una adulta y hasta que llega poquito antes de la película, o al menos ya en el inicio de la película que vimos nosotros. Ya, eso es verdad que lo cuentan. Pero no pareciera la historia de Furiosa, pareciera una historia genérica, es simplemente una niña buscando venganza. Podría haber sido la historia de cualquier otra. Porque lo que la vuelve furiosa, los elementos más importantes, como puede ser su apodo, de dónde vino el apodo Furiosa, resulta que lo tiene porque sí. Porque ya desde niña le decían así. No había tenido ninguna conexión con que ella era la que hacía el camino de la furia, que era ese camino que vimos en la primera película. No, resulta que así se llama el camino, que el camino tampoco tiene nada que ver con ella. No es que al camino le pusieron así por ella, no. El camino ya se llamaba así y ella ya le decían así. Porque sí. ¿Me entienden? No nos dan una explicación. El único elemento que sí llegan a explicar es cómo perdió el brazo. A eso sí le dan más énfasis. Pero más allá de eso, igual, ¿por qué tiene el maquillaje pintada a la frente? Porque otro fulano lo tenía y ella también se lo hizo así. ¿Por qué está rapada? Por ejemplo, me hubiera parecido interesante que la razón por la que está rapada es porque se hacía pasar por hombre y se acostumbró a estar rapada y ya se quedó de esa manera. Tendría lógica, pero no. Porque solo se rapó una vez y después te muestran que cuando es adulta ya tiene el cabello largo de nuevo. Entonces, ¿por qué se rapa de nuevo al final? No tiene ningún sentido, se rapó solo porque sí. O que ella a lo mejor hubiera hecho una promesa tipo: ya no me voy a volver a cortar el pelo hasta que me vengue, digamos, y que después de vengarse se lo rapa. Ya tiene un motivo profundo. Pero no, o sea, simplemente se rapó y ya está, y se pintó porque sí. Y bueno, igual lo del brazo mecánico hubiera tenido sentido, que te muestren quién fue el que se lo hizo y todo. No, resulta que se lo hizo ella en 5 minutos. ¿Cómo carajo aprendió a hacer prótesis mecánica? No lo sé, porque nunca te lo explican, no te dicen que sea una experta en robótica. Simplemente sabía hacerlo y lo hizo en 5 minutos. También cómo fue que se convirtió en una genia de la conducción y en una genia del uso de armas. Tampoco te lo explican. Simplemente de un momento a otro ya lo sabe, porque primero es una niña que está ahí trabajando y después ya es una adulta que sabe usar todo tipo de armas, es una sniper profesional
y sabe conducir de puta madre. Porque sí, también todos queríamos saber cómo llegó a trabajar para Immortal Joe, y aunque eso sí lo cuentan, es un sinsentido total, porque cuando ella se escapó por primera vez, la lógica nos dice que ella tendría que haberse ido a encontrar alguna moto o lo que sea, robarse la moto y volver a su casa. Eso debió haber hecho, pero no, decidió quedarse durante años ahí con Immortal Joe, porque sí, arriesgando su vida, arriesgándose a que la descubran, no te explican por qué, y ya cuando por fin la descubren y cuando ya está ahí y todo, decide quedarse más años todavía hasta que un día le picó la empatía y decidió liberar a las esposas, que es lo que vimos en la película. Pero no te explican por qué no las liberó antes, por qué no se escapó antes, por qué se quedó con ese hijo de puta si le tenía tanto odio a Dementus pero no le tiene odio a este. Simplemente son cosas que pasaron porque pasaron. Y ahí está el problema. ¿Por qué? Ese era el punto de la película. ¿Por qué no nos contás cómo fue que pasaron las cosas? ¿Cuáles fueron los motivantes psicológicos para que ella se quede ahí con ese desgraciado? No te lo dicen. Y bueno, en resumidas cuentas, lo que dije al inicio, si sos fan de la saga la vas a pasar muy bien, es una buena película, está bien dirigida, pero tiene varios sinsentidos y tiene varios problemitas también. Incluso el hecho de que Anya Taylor-Joy no la hayan hecho entrenar, porque como digo, es una gran actriz, a mí me gusta, pero debieron haberla puesto a entrenar, está demasiado delgada y no te la crees, ni siquiera ya no hablemos de pelear. No te la crees ni siquiera que pueda sostener un arma, pues parece que pesa 25 kilos, que si sopla un poco fuerte el viento se la va a llevar. Charlize Theron, que tampoco es que sea una tipa musculosa o una tipa muy pesada, es una tipa de hecho bastante delgada, se la podés creer porque Charlize Theron parece el doble de lo que es Anya Taylor-Joy. Se veía sumamente bajita y delgada, no les miento, parecía muy delicada, y para un papel como este tendrían que haberla hecho entrenar. Pero aún así actuó bien. También Chris Hemsworth me sorprendió porque, aunque yo lo considero carismático y me cae bien, no consideraba que sea buen actor, y aquí se animó, actuó mejor, hizo un buen villano, se lleva bastante la película en varios momentos. Me interesó mucho su historia, me hubiera gustado ver su historia, a ver si es que no hacen una precuela de él solo para no contarnos nada. Serían capaces todavía. Pero sí, estuvo bien, se la recomiendo si son fan. Eso sería todo por el video de ahora. Si les gustó, suscríbanse y compártanlo. Nos vemos en el siguiente.